Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir tres temas muy polémicos. Primero hablaremos de la elección del Poder Judicial que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio y nos preguntaremos: ¿votar o no votar? Después vamos a debatir sobre el lamentable crimen perpetrado contra dos colaboradores del gobierno capitalino y para finalizar analizaremos las marchas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Sí, señor. Muy buenas noches, estamos a menos de una semana que se lleven a cabo las elecciones del Poder Judicial este 1 de junio, domingo, donde participarán más de 3,000 candidatos que competirán por 881 cargos judiciales federales, porque aparte habrá elecciones en 19 estados, si no mal recuerdo, en donde se elegirán también los cargos judiciales a nivel local. A nivel federal estaremos eligiendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también jueces de distritos, para hablar de este proceso y en particular de si vale la pena ir a votar o no, que ha sido un debate que se ha avivado en los últimos días. Le doy la bienvenida a los colaboradores de los lunes: Javier Tello. Javier, buenas noches. Leo, muy buenas noches. Ana Magaloni, buenas noches. Hola, Leo, buenas Jesús noches. Silva Herzog Márquez. Hola, Leo. Mucho. Y Blanca Heredia. Blanca, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuando empezó, recuerdo, la elección hace 3 meses, si no mal recuerdo, yo dije, no voy a ir a votar, pero luego reconsideré y dije, bueno, voy a escuchar argumentos para ver si voy o no a votar, ¿no? Voy a tener que tomar una decisión el jueves, también escuchando a mis colaboradores, a mis queridos colaboradores, a ver qué opinan. Y empiezo contigo, Chucho. Tú ya escribiste en el periódico Reforma la semana pasada que tú no vas a votar. Pues yo no encuentro buenas razones para ir a votar este próximo domingo y advierto que en general me parece que las oportunidades que existen para expresar una posición, para decidir la integración de los cargos públicos debe ser aprovechada. Pero en esta ocasión yo creo que no hay condiciones para ejercer ese derecho con la mínima responsabilidad. Ir a votar el próximo domingo es, para empezar, ir a votar a ciegas. Es una elección en donde no tenemos referencias, no tenemos brújulas, no tenemos atajos que nos pueden a nosotros ayudar para entender qué significan estos nombres, estas cifras, estas siglas que hay en estas boletas que nos entregarán el próximo domingo. Hay que ir a votar con una venda en los ojos y me parece que es irresponsable acudir a una elección si uno no tiene la información elemental. Creo también que el próximo domingo es una elección anómala porque no tenemos nosotros una cadena de responsabilidad que es la que nos permite a nosotros tomar una decisión con la carga que represente, es decir, votar por un representante que va a llevar de alguna manera nuestra voz a un órgano de decisión pública de la que nos debemos hacer cargo. Es decir, en un proceso electoral uno vota y hace una apuesta. Yo me la juego para apoyar tal candidato, tal partido político, tal opción. Y en
un sexenio, en 3 años, yo tengo elementos para evaluar. Tomé una buena decisión, sigo por ese mismo camino o me equivoqué, corrijo, pero aprendo. En esta elección, en la medida en que se trata de jueces, en principio no tendría un juez por qué seguir las pistas de la voluntad de los electores y no tendría yo tampoco elementos para evaluar cuál fue el desempeño de un juez de circuito en la próxima oportunidad electoral. Entonces, me parece que es irresponsable votar en esas condiciones. Yo creo que una reforma como la que se cocinó al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tendría una mejor respuesta de quienes somos críticos a ese cambio a través del desaire, de no acudir, de no aceptar esa invitación a lo que a mi juicio es convalidar una farsa política. Ana Laura, ¿estás de acuerdo? Sí, yo tampoco voy a ir a votar. ¿No? Y no voy a votar por razones muy personales. O sea, a diferencia de ustedes, yo llevo 25 años dedicada al tema de justicia. Sí. Y yo sí esperé que Morena fuera a hacer una reforma que atendiera los problemas que yo creo que son el corazón de uno de los basamentos más profundos de desigualdad en una sociedad, que son las distintas condiciones de acceso. Muchísima gente en México no tiene acceso a la justicia y eso genera una sociedad vertical, excluyente, donde muchísimos tienen que bajar la cabeza porque no se pueden defender frente al abuso de otros o de las autoridades. Y yo en un inicio apoyé a Claudia Sheinbaum pensando que Morena efectivamente iba a hacer esa reforma que tanto necesitaba el país. Y cuando veo la reforma que hay en la mesa, me duele. O sea, tengo que decir que es emocionalmente doloroso darme cuenta que esa reforma que tanto necesitamos sigue postergada y postergada y postergada. Y a cambio tenemos algo que va a desmoronar al sistema de justicia. Ojalá que después de este desmorone tengamos la necesidad de reconstruirlo en la dirección correcta. ¿No va a haber más acceso a la justicia con esta reforma? Esta reforma no atiende ni uno solo de los problemas que debería atender una reforma que tanto, de verdad, tanto necesitamos desde hace décadas y que hubiera formado parte como eso que llamábamos la transición a la democracia, que es más o menos tener las mismas instrumentos de defensa o alguna posibilidad de emparejar la cancha cuando alguien abusa de ti o alguien, o sea autoridad o sea un privado. Y a mí me duele tanto porque lo he estudiado en el ras de tierra, lo he estudiado arriba, lo he estudiado en medio y no jala. O sea, de verdad no jala ese sistema. Y lo que estamos haciendo es esto. Yo me siento tan desconcertada de que esta sea la reforma a mediados, en este momento del país, que yo prefiero decir, ¿saben qué? Yo no quiero participar en esto porque me duele que esta sea la reforma de justicia de un partido político que tendría que haber hecho algo más para igualar la cancha. Javier Tello. Nada más, perdón que te haga una pregunta, Sí. pero entiendo perfecto tu razón personal, pero tú argumentarías, y suena que creo que sí lo harías, que además otros no deberían, o es un tema, o no quieres ni siquiera opinar al respecto, es un tema, una postura personal. O sea, le he pensado muchísimo, Javier. O sea, yo coincido con algunas de las razones que da Chucho, pero no sé si esas son generalizables. Las mías Es una decisión son personal. muy personales y muy O sea, de tú una no historia. recomendarías vayan o no vayan a votar. O sea, tú lo que dices es yo no voy a votar y es un tema personal. Yo no voy a votar. En cambio, no le veo. Chucho, tú dices, pues yo sí recomiendo no ir a votar. Yo no hago recomendaciones. Tampoco. Yo creo que Ok. la función del crítico no es hacer recomendaciones. Nada más es tu postura personal. Digo, a mí no veo ninguna razón Sí. convincente para ir a votar. Ok. Pero convincente para nadie. No, pues, digamos, desde mi perspectiva, no me parece convincente. No estoy tratando de que alguien más haga lo mismo que yo. Pero qué bueno que lo preguntas, Javier, porque el debate se ha tornado precisamente
si hay que ir o no a votar como recomendación. Muchas porque en las redes sí hay gente que abiertamente le dice no vaya usted a votar, ¿no? Claro, yo creo que sí es importante, sí, ¿no? Claro, Una cosa puede ser qué pienso yo hacer, y otra cosa es otra pregunta podría ser qué debería de hacer, por ejemplo, la oposición. Que eso es distinto, puede ser, a lo que yo pienso hacer. ¿La opo qué? ¿No? ¿La opo qué? No existe. Sí, no exacto. existe oposición. Bueno, aquí vemos a alguien que está adoptando una postura de oposición política, al proyecto. Digamos. Sí, pero eso es una posición bueno, en un analítica. programa de difusión, etcétera. Yo sí creo que hay distintas trincheras de oposición, un sindicato, una cámara empresarial puede adoptar una postura más allá de los partidos políticos. Totalmente. O sea, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que son preguntas distintas, ¿no? Sí. En mi caso, yo no veo una respuesta obvia, ni personal, ni pensando en la oposición en un sentido amplio. No veo una respuesta obvia. Escucho muchos de estos argumentos, los personales y los tal vez no tan personales, aunque aplican a tu caso personal, y son convincentes, digo, no hay la menor duda, ¿no? Pero también se me ocurren contraargumentos que creo que también tienen un cierto peso. Por ejemplo, votar a ciegas. Pues sí, en efecto, hay poca información, pero creo que no estamos votando literalmente a ciegas. La pregunta, ¿hay la suficiente información para tomar algún tipo de decisión que valga la pena tomar? Yo creo que sí hay información suficiente sobre ciertos puestos. Yo creo que hay cierto tipo de atajos disponibles, no tantos como en otras ocasiones. No es una cuestión de o votar por todos o no votar por ninguno. Puedes decidir votar por algunos, tal vez nada más la Suprema Corte, etcétera, etcétera, donde puedes hacerte de más información, etcétera. Pero creo que un contraargumento a votar a ciegas es que no estamos votando del todo a ciegas y hay la suficiente información. Y me preocupa el argumento, y nada más hay muchos argumentos, ahorita nada más me enfoco del votar a ciegas, que es uno que se escucha mucho. Me preocupa también el subtexto de que el voto solamente se vuelve válido si tiene mucha información detrás. Porque uno lo podría llevar a la conclusión, bueno, entonces tal vez quien más tenga información, su voto debería de valer el doble que alguien no tiene información. ¿Cómo haces ese brinco, Javier? ¿Cómo haces ese brinco para decir que alguien está apostando por el voto múltiple a quienes tienen un título universitario? Eso no hay nadie en esta mesa que lo esté insinuando. No lo estoy diciendo. Lo único que dije es que me preocupa el enorme énfasis que se pone en información, porque yo creo que si lo que estamos hablando es un mínimo de información que es necesaria, pues sí, pero está ahí, no está ahí, pues tener esa información discusión. Suficiente. Sí. Creo que el adjetivo es correcto. ¿Hay en esta elección información suficiente? Yo creo que no. Ahí estamos, al parecer, en desacuerdo. Sí. ¿Tú crees que hay información suficiente a disposición de los electores para tomar una decisión razonable? Yo creo que no. Yo creo que sí. Otra vez, probablemente no para cada uno de los puestos que se disputan. Pero sí, por ejemplo, para la Suprema Corte. Sí. Para los 9 en disputa, ¿no? Hay 64 candidaturas. Sí, toma un rato, sí, analizarlas. Hay quien ya lo ha hecho. Hay atajos. Varios, digamos, hay atajos. Bueno, esas letritas básicamente quieren decir desde qué ventanilla postularon, ¿no? PJ, Poder Judicial, PL, Poder Legislativo, PE, Poder Ejecutivo, y EF, si están en funciones. Pero a mí me parece... Antes de que, ¿tú vas a ir a votar entonces o no? Yo sí voy a ir a votar. Ok, porque fue como... Hay ambigüedad, pero en lo personal tú sí te vas a aparecer. Insisto, el que yo vaya a votar... Creo que es compatible, si me preguntaras qué le recomendarías tú como analista que hiciera la oposición. La respuesta podría ser distinta a lo que voy a hacer yo. Bueno, la oposición, sí. Leo, la oposición, toma la oposición. Gente que no está de acuerdo con la reforma. Tú.
¿ok? Eso Yo no quiero estoy de decir, acuerdo con eso quiero decir, y con el régimen y con el cambio de régimen que ven esta reforma como un componente importante y clave en el cambio de régimen, etcétera. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué le recomendaría a alguien que piensa esas cosas? Puede ser algo muy distinto a lo que me estoy recomendando a mí mismo. A ver, ahora sí, ¿tú sí vas a ir a votar o...? Sí vas a ir a votar. Sí voy a ir a votar, aunque mira, 2 y 2, entonces. Me mueven algunos de los argumentos, especialmente los de Ana Laura. Sí. Creo además, y lo puso muy bien, es una decisión personal. Yo creo que todas las decisiones de votar son personales, sin esto restarle además toda la carga que para el caso de Ana Laura tiene. Pero si lo pensamos, y hay muchísima investigación sobre esto, en cualquier elección grande, considerando que la probabilidad de que el voto de uno sea decisivo, es decir, defina quién gane, es tan pequeña que en realidad no es muy racional ir a votar. Digamos, el argumento de Downs. Exactamente, el argumento de un gran economista norteamericano, claro. Premio Nobel. Sí. Y básicamente, pues, si tú calculas el gasto de energía de tu cuerpo, de ir a buscar, y si ahora súmale tener que informarte sobre tantísimos candidatos para tantos cargos, pues no es muy racional. Y en ese sentido, esta es una elección que hace especialmente transparente algunos de los elementos que nos llevan a votar, a pesar de que sabemos que no vamos a influir en el resultado de manera determinante. Y que tiene que ver con convicciones, con algún sentido del deber, ¿sí? Diferentes, cada quien lo tendrá de manera distinta, y a mí me convence mucho el argumento que tiene que ver con la pertenencia a grupos, a tribus, ¿sí? Uno vota mucho porque quiere ser parte de un determinado grupo. ¿Y tú quieres ser parte de esa tribu? En mi caso, mis razones personalísimas, la verdad, puestos a ponerlas así, es que sí me parece que es un experimento impresionante, inédito no solo en México, sino en el mundo, y no me lo quiero perder. Así, sencillamente, quiero estar ahí físicamente presente, en la cola. Quiero experimentarlo, ¿sí? Quiero experimentarlo. ¿Ya sabes por quién vas a votar? Pues he estado estudiando, digamos, para las únicas que voy a votar, que son para la Suprema Corte, porque es para las que me parece que tengo mínima información, y son además las que van a tener un efecto cascada en el resto del Poder Judicial, que son la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina. Los otras las los vas 5. Sí, de plano, bueno, quizá la Sala Superior, los 2 magistrados que están, todavía no acabo mi estudio de esa parte, pero sí, la verdad es que me excede el poder hacer un análisis, la búsqueda incluso de la información para el resto de los cargos de jueces y magistrados. Y ahí sí, la verdad, me convence muchísimo el argumento de Jesús, de que sencillamente no me siento en condiciones para para marcar algo del que yo tenga mínimo conocimiento, ¿sí? Ahora, contra lo que dije al principio, de que la probabilidad es muy baja de que tu voto sea decisivo, la verdad es que sí pesa un poquito más en la medida en la que menos votan. Y previsiblemente en esta votación, en estas elecciones, van a votar un porcentaje relativamente pequeño. La proyección del INE es entre 12 y 20%, ¿no? Esa es la proyección del INE. Nada más para que pongamos en contexto, en la elección presidencial votó 60%. Entonces, bueno, dado que son menos. Y, por último, me preocupa el que fuerzas políticas, concretamente el partido en el gobierno, o, desde luego, el crimen organizado, o diferentes poderes de hecho en México, se apoderen del Poder Judicial. Y volvamos a caer en lo mismo. Pero es que ese es exactamente el argumento. Y me parece que no salir a votar, pues lo vuelve una profecía que se autocumple. Pero, perdón, Blanca, ese es exactamente el argumento por el que yo no quiero ir a votar, porque yo creo que, al igual que Chucho, que esto es una farsa. Esto está diseñado para capturar al Poder Judicial y se van a salir con la suya. Yo creo que el sistema, la elección está hecha para capturar al Poder Judicial. ¿Quién va a capturar al Poder Judicial? Morena, los sindicatos que tienen capacidad de movilización,
quizá el crimen organizado. Esos son los que van a determinar el resultado. Porque no es que, digamos, en el anticipo de que gane una opción distinta a la que uno prefiere. En el voto ordinario uno puede apoyar a un grupo opositor que sobrevive a la elección, puede uno apoyar a una bancada que va a presentar posiciones críticas a un gobierno que uno puede anticipar que va a ganar la siguiente elección. Esto no va a suceder en la elección del próximo domingo. No hay ningún elemento para que pueda uno, a mi juicio, incidir en un proceso que en esos niveles, en esos 3 tribunales, está cocinado. Está cocinadísimo. A mí me Desde las candidaturas. Me parece que el mensaje crítico más elocuente es el de la abstención. Es el de no asistir a la fiesta a la que se nos está invitando, a ese experimento del que va a salir, ya lo sabemos, un monstruo, y simplemente no convalidar con la legitimidad que tiene nuestra credencial ese proceso que está diseñado con el propósito de capturar a un poder independiente y de eliminar cualquier base de estructura profesional en los tribunales mexicanos. Yo creo que el mensaje más certero, más claro, es el de que haya poca gente participando en esta elección. A mí me parece que los basamentos de la independencia judicial, que son indispensables para tener árbitros creíbles, se rompen cuando vinculas al sistema político a los jueces. Y que no, yo creo que el sistema tenía muchas áreas de oportunidad y muchos espacios de captura, principalmente en el ámbito local. O sea, yo no estoy hablando que teníamos ese poder judicial autónomo de los intereses, con una profesionalismo espectacular. No, o sea, la realidad y el deber ser siempre había una divergencia. Pero ahorita, con esta idea de salir a votar, y es tan atípico en el mundo, porque no hace mucho sentido en términos de la independencia judicial. O sea, ¿cómo mueves, cómo haces que el sistema político se meta en el corazón del Poder Judicial? Votando por los jueces. Por eso es tan atípico. Y por eso lo más común en el mundo, y sé que hay excepciones, pero lo más común en el mundo es el servicio civil de carrera. Como un deseo, y yo sé que podemos, de autonomía y de capacidad de arbitraje sin los intereses económicos y sin los intereses políticos y criminales. Sé que le falta y le ha faltado, sobre todo en el ámbito local, un montón. Pero esto que estamos haciendo no nos está haciendo movernos hacia un poder judicial más independiente, menos capturado, no. Lo que vamos a tener es un poder más capturado después de esto, y de eso estoy segura. Yo quisiera poner sobre la mesa un argumento que a mí me convence mucho, que es, y como liberal lo tengo que decir, que yo sí me puse a averiguar, por ejemplo, los estados en Estados Unidos donde se eligen jueces locales. Los jueces locales suelen ser parte de la maquinaria del partido gobernante. Y lo que te dicen los abogados en esos estados es: no hay manera de ganarle un juicio al gobierno en esos estados. Siempre los pierdes. Claro, allá lo suben a lo federal y ahí sí pueden ya ganar el caso. Pero acá, como liberal, perdón, Javier, pero si el Poder Judicial va a estar controlado por el gobierno, no va a haber manera alguna de que cualquier ciudadano, tú, yo... pero yo, a mí me preocupa el gobierno. Si el gobierno mañana me dice... Va a ser el crimen, va a ser los intereses económicos. Por eso, pero a mí me preocupa el gobierno. A mí me preocupa que el gobierno me acuse de algo y yo sepa que la tengo perdida de entrada, porque el que va a juzgar es juez y parte, porque es parte de la maquinaria política electoral del gobierno. Javier. Otra vez, pareciera que estamos juzgando la reforma, y yo estoy de acuerdo que la reforma es mala. Y además, la manera en que ha sido instrumentada, también mala. Sí. Eso es razón, ya con eso es razón suficiente para no votar. Chucho argumentaría que sí. Yo también. Porque el voto legitima algo que es un desastre, que va a producir un desastre. A mí esos argumentos los entiendo y los Pero siento. no los compartes.
no es que no los comparta porque piense que estén equivocados, sino que pienso cuál es el contraargumento. Entonces, mi pregunta sería, Leo, ¿tú crees que es posible en esta elección que entre, porque participa gente que quiere que entre, un mejor ministro o ministra a la Suprema Corte? ¿Es posible eso o no? Que entre mejores... Por ejemplo, hay candidatos y hay unos mejores que otros, no son todos idénticos. Vamos a suponer que uno sabemos o parece indicar que es parte del crimen organizado. Hay otro que es un militante de Morena que en efecto tiene licenciatura de Derecho y creo que 2 años de experiencia. Y luego hay otro que tiene una carrera. Bueno, digamos que algunas personas que tienen licenciatura con una tesis que no hicieron, claro, por ejemplo. O sea, hay diferencias entre los candidatos. Por ejemplo. ¿Existe la posibilidad de que los votantes metan a uno mejor en vez de uno peor? ¿Tú crees que no? Yo creo que no. No sé qué opine la mesa. Yo creo que ese es el argumento crucial. Hay una Yo sí creo que hay alguna probabilidad diferente a cero de los electores. No de una sola persona, pero sí de los electores, de que a lo mejor lograr que no 3 personas, digamos, que actualmente están en funciones, en un nivel alto del Poder Judicial, permanezcan en ese cargo. ¿Van a entrar los 3 ministras, por ejemplo, que por son eso, cercanos yo a Morena? creo que... Yo creo que bueno, sí. tú dices que sí. Van a entrar, vamos a ver, además ¿hay alguna probabilidad distinta a cero de que el no? argumento de Carlos, de Javier es crucial. Sí. Hay posibilidad de incidir, de evitar el mal mayor, de detener que lleguen los personajes más siniestros, que seguramente van a entrar a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que objetivamente no. Yo también. Y eso tiene que ver por el diseño, en donde hay tal dispersión de candidatos que no hay posibilidad de construir una alternativa para premiar esos perfiles más profesionales, más técnicos, que quizá podríamos nosotros imaginar que serían más autónomos frente al poder. Esta dispersión de candidaturas nos impide la incidencia en un proceso como en el de la Pero Suprema además Corte de Justicia. agrego. Entonces, sí creo que es un engaño. Entrarle es... Pero además agrego que el engaño ya está metido en las candidaturas. Quien escogió las candidaturas fue el aparato de Morena. O sea, ya hay un sesgo. No todas, para el caso de los 3 órganos más importantes. No, más del 50% son independientes. Bueno, en fin. Okay. A ver, va Javier y que termine Blanca. Adelante, va. Yo creo que no es tan claro, por lo menos para mí, que no hay posibilidad alguna. En efecto, vamos a suponer que Morena o la 4T escogió todas las candidaturas, pero hay enormes diferencias entre ellas, enormes. Perdón, hay unas que digo, Dios mío, ¿quién escogió este personaje? Y luego ves otra, Satanás, y luego ves otra y dices, mira, potable. Suena bastante bien. Entonces, ese grupo que pareciera que es homogéneo y se puso siempre de acuerdo y pactaron y llegaron a un acuerdo, un consenso total y absoluto, tal vez ni tuvieron que pactar, estaban siempre de acuerdo. Pues no, pareciera que no. Entonces, de repente ves perfiles muy distintos de otros, mucho mejores que otros. La pregunta es si es posible que esos perfiles llegan. Por ejemplo, ya si me preguntas, Javier, ¿qué le recomiendas a la oposición? Ya es demasiado tarde, ya no lo hicieron. Pudieron, y otra vez por oposición me refiero a todos aquellos que están en contra de este proyecto, de la 4T, de una manera militante, ¿no? Que tienen de repente dudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, abstención en vez de no acudir. Tenía sentido hacer eso. Imagínate que hubiera una participación del 40%, pero donde de ese 40% se abstienen más de la mitad. O sea, invalidan su voto. Sí. O sea, exacto. Voto en blanco. Voto en blanco. Diferente a no asistir. Nulo. Sí, lo anulan a propósito, no es un voto nulo, sino que lo anulan a propósito, es distinto, ¿no? Sí. Esa es otra opción es, otra estrategia, pensando en esa oposición en un sentido amplio, es vamos a concentrarnos en la Suprema Corte y en, no sé, tú dime, en Tribunal de Disciplina, ¿no? Ahí sí vemos candidatos que nosotros en la oposición sentimos que son aceptables. Digamos, parece igual que en el Banco de México, ¿no? Sí los propuso Morena, pero me son aceptables, ¿no? Puedo encontrar esos y si los puedes encontrar, entonces puedes armar una campaña. Vamos a asegurarnos que entren, sí van a entrar estas 3, pero que entren 2
que sentimos que son aceptables y que darán la batalla en la eso es lo Suprema que Corte. Blanca, al parecer, ya hizo, ya te informaste. Nada más, por favor, dime que no vas a votar por Yasmín Esquivel. Por ejemplo, es que Me parece ofensiva tu pregunta. Bueno, gracias. Gracias por la respuesta. La tomo como un halago. Me parece ofensiva tu respuesta. Lo que es ofensivo es que esté en la boleta Yasmín Esquivel efectivamente, y pueda creo que ser la el presidenta tema, de la Corte. Sí, yo creo que efectivamente el tema que puso sobre la mesa Javier, que tiene que ver con que tanto pensamos o no, estimamos que hay alguna probabilidad de que el voto no individual, pero de un grupo de personas, lleve Influye. a que, por ejemplo, las 3 ministras actuales que están vinculadas al gobierno de la Cuarta Transformación, pues ustedes dicen ya es un hecho consumado, que van a ganar y que van a ser. Yo pienso que hay una probabilidad distinta a 0, por la cual vale la pena salir a votar, para que no sean ministras de la Corte, al menos, ojalá las 3, pero si no, no sé si me van a amonestar por esto. Es una... ¿Por qué te van a amonestar? Bueno, porque estoy hablando de unas candidatas, no están aquí todos los otros candidatos para esos cargos. No, bueno, es que sí. ya... Bueno, sí, no, pero aquí también... hay libertad de expresión. Muy bien, aquí hay libertad de expresión. Si no pides disculpas en el Senado. Exacto, muy bonito. O en la Suprema Corte. O en la Suprema Corte. Hincado con una... Pido una disculpa. Pido una disculpa. En fin, creo que... Pero como esas también, hay algunos que han estado dándose también a la tarea de identificar quiénes pueden tener presumiblemente lazos con el crimen organizado. Bueno, o con ciertos poderes fácticos, ¿sí? Bueno, a mí me parece que sí, una parte importante, porque yo voy a ir a votar el domingo, es porque sí creo que hay alguna probabilidad de que podamos incidir en que al menos algunos de esos no lleguen. Bueno, muy bien. Pues ahí está. ¿Quieres rápidamente? Sí. Y además siempre se puede participar, y lo sabemos porque alguien lo hizo toda su vida política, de manera semileal. Es decir, tu participación no legitima como la participación de un personaje político importante durante los últimos 30 años que participó en todas las elecciones y siempre dijo que hubo fraude. O sea, siempre puedes participar de manera semileal. Si te preocupa mucho esto de legitimar, puedes hacerlo de una manera que no vas a legitimar. Y luego yo te preguntaría, pensando otra vez en legitimidad, ¿gana uno de estos ministros de la Suprema Corte malo 50-0 o gana 50-15? ¿Tiene más legitimidad 50-0 o 50-15? Yo creo que le restas legitimidad si hay gente que salió, se tomó el esfuerzo de salir a votar en su contra. Entonces, aunque reconozco tu argumento de legitimidad, pero veo también otras razones. Si eso es tu preocupación y lo que quieres es transmitir el mensaje de que esto está mal, yo creo que hay otras maneras de hacerlo. No estoy de acuerdo con tu tema de la legitimidad. A ver, yo creo. Yo creo que es menos legítimo, ¿eh? O sea, 50-0. Sí, el claro. 15 lo legitima más que el 0. Sí, te voy a decir, es el caso de José López Portillo. La elección en 1976 ganó con el 98% de los votos. ¿Es legítimo eso en una democracia? Pues eso suena ya más soviético. Bueno, por eso yo creo que votos en contra. Claro, para legitimar. Para legitimar, no para... Es más ilegítimo ganar así al estilo soviético. Es más ilegítimo ganar por 50-0 que por 50-15. Sí. O sea, no, es como todos de acuerdo con que no pues sí. Es como, perdón, y ya con esto nos vamos. Vean, yo no fui tampoco a la elección de revocación del mandato. Votó el 17% de la población y 98% de los mexicanos dijo que se quede Andrés Manuel López Obrador como 98% presidente. de ese 17%. Sí, pues sí. Bueno, qué legítimo, que de verdad estamos hablando de una elección de verdad desde el punto de vista democrático. Estamos hablando de una elección donde un porcentaje de la población no le interesa participar porque piensa que no tiene sentido participar. Y le dio la razón. No, pero eso no lo hace... Es un buen debate, Javier. Sí. Bueno, ¿quién sabe si...? Tengo que hacer una pausa. Vamos a hablar ahora de un tema muy, muy preocupante, la verdad, que es el asesinato de 2 de los colaboradores más cercanos de la jefa de gobierno de la capital,
Clara Brugada. ¿Qué significa esto con una precisión matemática? En fin, regresamos en un momento más. El pasado 20 de mayo a las 7:30 de la mañana fueron asesinados Jimena Guzmán y José Muñoz. Ella era secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Él era asesor también de la jefa de gobierno. Como hemos podido enterarnos, estamos frente a un trabajo muy profesional, probablemente del crimen organizado, un homicidio doloso calificado en el que hubo premeditación, alevosía y ventaja. Ana Magaloni, lo que sabemos es que es un trabajo muy profesional, realmente así como de película, casi diría yo. ¿Y qué más? Mira, lo primero que me gustaría es como las profundas condolencias a Clara, digamos. Sí. O sea, Clara Brugada acaba de perder a dos de sus más íntimos colaboradores de toda una historia. Realmente la cercanía de estas dos personas con Clara es alguien que de verdad quería hacerle daño a la jefa de gobierno y desestabilizar la institucionalidad de la capital, digamos, ¿no? O sea, iba dirigido a ella como de verdad era una flecha al corazón de Clara, ¿no? Y lo segundo que tenemos que ver es que estas dos personas no estaban dedicadas a los temas de seguridad. A veces lo comparan con el intento de homicidio de Harfush. Sí, no. Pero todo el mundo sabemos qué hace Harfush y por qué habría miles de bandas que los quisieran ajusticiar. En el caso de estas dos personas, de Jimena y de José, no hay claros indicios de por qué las bandas criminales se tendrían que ir contra ellos. O sea, solamente lo dejo abierto, como que no me parece tan evidente. La segunda cosa es que cuando no se entiende por qué, no nada más amenazan a Clara, amenazan a todo un gobierno, a todo su gabinete. Entonces, tiene un efecto inhibidor sobre todo un gabinete que también me parece contrastante con lo que le sucedió a Harfush. Porque claramente lo de Harfush fue durísimo. Hay que decirle a la gente, en 2020, si no mal recuerdo, lo tratan de asesinar al que era el jefe de la policía en la capital de la ciudad, Omar García Harfush, en plenas lomas de Chapultepec, y fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Y fue rudísimo. Una balacera. Se salvó de milagro. Pero en este caso, o sea, creo que mientras que no se entiendan bien las razones, no sabes bien dónde estás pisando ni Clara Brugada ni su gabinete. O sea, me parece un efecto disuasivo y atemorizante de todo un gobierno, no nada más de una persona. La tercera, y que es lo más singular de este homicidio, es la perfección con la que se llevó a cabo, no solamente por los días que llevaban vigilando, por la bitácora de un montón de cosas de la agenda privada y personal de estas dos personas, sino por usar silenciadores, por haber podido parar las cámaras del C5, por haber borrado los archivos del C5. Y todo el mundo dice que eso no se puede hacer sin complicidades internas, digamos, y los automóviles les quitaron los robaron, les quitaron los números de serie. Pero eso es parte de una banda de sicarios muy profesional. Pero que puedas tener acceso a las cámaras y que puedas saber que la cámara del C5 va a estar apagada a esa hora y que además borras el archivo permanente, eso ya parece que exige algún tipo de complicidad interna y lo que eso significa. Yo espero que los logren localizar y lo que está claro es que, bueno, si tienen al aparato del Estado, o sea, detrás de ellos, pero están dedicándose a borrar sus huellas. Y si va a ser posible o no detectarlos y saber bien cuáles fueron los móviles y las razones, yo creo que es fundamental. Y los homicidios se resuelven, la verdad, lo que dice la experiencia, en los primeros 6 días. O sea, si no tienes reales líneas de investigación, cosa que no sabemos los que estamos metiendo, pero reales líneas de investigación
es difícil atraparlos. O sea, en el caso más visible y el que conocemos más es el de Ciro, que lograron dar Ciro con Gómez los Leiva. gatilleros, pero nunca entendieron cuál era el móvil ni quién lo había mandado hacer, ¿no? Yo agregaría que yo sí creo que trasciende lo únicamente local y sí tiene una lectura también federal o nacional, en el sentido de que esto es un asesinato que ocurre a 6 kilómetros de donde la presidenta de la República está en ese momento, vive la presidenta de la República ahí, y en ese momento está en su conferencia de prensa hablando de mejorías en la seguridad. Además, lo llevan a cabo el martes, que es el día gabinete de seguridad. Exacto. O sea, yo creo que sí hay, más allá de una lectura local, hay una lectura nacional, también tomando en cuenta que la señora que hoy gobierna nacionalmente, pues fue jefa de gobierno de la capital. Javier. Sí, yo coincido. Hay una sensación de que este es un perfil distinto, ¿no? Obviamente han matado, por ejemplo, a alcaldes o a candidatos que tienen un perfil netamente político, sí, pero siempre estaba claramente vinculado con el crimen organizado que quería mantener un control. Aquí sí es una sensación de, bueno, ¿y ellos por qué? ¿No? O sea, sí es un perfil... Le querían pegar a Clara, es lo que dice. Bueno, eso dura. Es una... Y dura. Sí, y yo creo que es un golpe a Morena, es un golpe a la capital, sí, o sea, es mucho más que eso, es ¿no? muy genérico. ¿No? Pero son dos militantes de Morena, dos gentes que han luchado dentro de Morena, que vienen luchando con ellos. O sea, más allá de su relación con Clara Brugada, es también un perfil muy particular. No está homogéneo, digamos. Bueno, o sea, es gente cercana a Clara Brugada, que eso significa algo en Morena. Y que ha estado en la lucha con Clara Brugada, si quieres, dentro de ese movimiento. Entonces yo creo que también es muy desconcertante, más allá, como tú dices, del gobierno de Clara Brugada. Yo pensé inmediato, hablando de reacción, en el asesinato que hubo en Nueva York de un directivo de una empresa de salud. Sí. Que creo que al día siguiente ya habían agarrado al de seguros, ¿no? O sea, al italiano Mangione se llama. Movilización impresionante. Sí. Claramente este personaje no pudo borrar cámaras ni nada, pero lo agarraron muy rápido. O sea, sí se ve que se movilizó todo el aparato del gobierno para agarrar a este personaje. Yo siento que es ese tipo de urgencia y de relevancia para tratar de hacer algo sobre este crimen. Bueno, aquí estamos lunes en la noche y no hay detenidos, habrá hipótesis, habrá líneas de investigación, pero no hay nada más. O sea, lo que sabemos, insisto, es que fue de un profesionalismo brutal. Tremendo. Y además, añadiendo a lo que ya creo muy bien explicó Ana Laura, con respecto al profesionalismo, con respecto a que fue un tiro de precisión en contra de dos colaboradores cercanísimos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, la puesta en escena llama también la atención. El momento del día, el día de la semana, como ya se mencionó, pero vale la pena. Sabían que esto se iba a conocer. Claro, pues ya no hay cadena nacional casi, pero digamos en la mañanera, que es una tribuna que ve muchísimas personas y que iba a tener un efecto multiplicador muy rápido. Si bien es un tiro de precisión, me parece que el hecho de que haya sido a esa hora que iba a estar la presidenta con el secretario de Seguridad, Omar Harfuch, en la mañanera, sí me parece que manda un mensaje, que busca que escuche ese mensaje la presidenta y el propio Omar Harfuch. Y que en la medida coincido totalmente con Ana Laura de que el que no podamos realmente entender bien cuál es el móvil lo vuelve especialmente terrorífico, porque entonces ya cada quien le pone en eso pues sus miedos, sus hipótesis, lo que sea.
También la posible colaboración, lo de las cámaras, hay muchos indicios de que no solamente estás ante una organización criminal con altos grados de sofisticación, sino que tiene algún tipo de auxilio interno. Y la última noticia, sí, la de esto de dos policías que pueden haber estado manipulando la escena del crimen, pues si teníamos cualquier duda con respecto al grado de imbricación, ¿no?, de entretejimiento entre el crimen organizado y cómo ha ido permeando en distintos niveles y capas de la actividad gubernamental, pues ahí tenemos otros elementos para estar muy preocupados. Sí. Y por último, hay aquí una puesta de escena que me parece especialmente como el siguiente episodio, y es hasta qué punto, en la medida en la que, gracias a que borraron las grabaciones, a que lo planearon todo también, a que tienen aliados internamente en el gobierno, en la policía, no sé en dónde más, pasen los días y los días y los días y no sepamos pues sí, parece quiénes son. No, sí. Eso entonces lo que termina produciendo es pues un gobierno incapaz. Y además se había presumido mucho a la capital como esas cosas no pasan. Esas cosas no nos pasan aquí en Chilangolandia. Y bueno, pues pasó a 5 kilómetros de mi casa. O sea, a mí sí me asustan estas cosas. Chucho. Hace mucho tiempo me parece que la Ciudad de México no tenía esta sacudida emocional, esta sensación de que esa cápsula en donde estamos razonablemente seguros frente a la barbarie que nos circunda, se rompe esa cápsula. Y yo creo que lo que se ha sentido desde ese martes es algo paralelo a la conmoción que provocan los atentados terroristas. Totalmente de acuerdo. En primer lugar, este dolor muy profundo por la muerte inexplicable, injustificable, en donde dos personas inocentes, dos profesionistas, servidores públicos, dedicados a su proyecto político, entregados a esa causa del gobierno de la capital, son ultimados con esta espantosa frialdad criminal que vimos nosotros en estos segundos de esta persona que aguarda el momento preciso para ejecutar a dos personas inocentes. Y como dice Blanca, el hecho de que no tengamos en estos momentos una línea clara que explique qué es lo que motivó estos homicidios, el que no tengamos hilos de una investigación que nos diga hay tales sospechas, pues deja a toda la ciudad, y coincido, al país, en esta sensación de que hay estos profesionales que con gran eficacia y terrible frialdad están acechando cualquier rincón del país, ¿no? Pues sí. Nos unimos desde luego a lo que correctamente dijo Ana Laura, nuestras condolencias a la familia, a los amigos pues de tanto Jimena como de José y a la jefa de gobierno. Y vamos a una breve pausa y vámonos con las marchas de la gente y la reacción de la presidenta. Bueno, regresamos y ha sido un caos la Ciudad de México porque llevan varios días la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación haciendo marchas, plantones, paros, acá, entre otros lugares, ¿no? Aquí en esta estación de televisión. En fin, pero son aliados de la 4T. Son aliados de la 4T la gente. No me ayudes, compadre. Sí, no me ayudes, compadre. Para mí lo que hemos estado viendo en los últimos días es el fracaso de la política. Lo que está haciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
que es un movimiento disidente al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, creado en 1979. Es algo que no es nuevo. ¿Sí? ¿No? La estrategia fundamental de la coordinadora es la movilización hasta el fin de los tiempos. Entonces, por ejemplo, sus demandas en esta ocasión está proveer de seguridad a todos los mexicanos. Por ejemplo. Es un aliado. Pero también en otros pliegos petitorios ha estado terminar con el capitalismo global. Simplemente lo pongo sobre la mesa porque esto no es una cosa novedosa. No. Es parte de su estrategia, el mantenerse siempre movilizados. Son bomberos piromaníacos. Ellos hacen el incendio para luego apagártelo, consiguiendo algo. Sí, pero nunca dejan que el incendio se apague del todo. Siempre hay la posibilidad de volver a prender el incendio y siempre pedir cosas imposibles de alcanzar. No es que ahora, la coordinadora está pidiendo algo imposible. No. Entonces, ¿qué pasa? Si ya ahorita estamos, en una metáfora, podríamos decir, ya declarada la guerra entre el gobierno, encabezado por la presidenta, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación, quiere decir que falló la política. Quiere decir eso, que las viejas formas de interlocución, no solamente del PRI, también del PAN y también de Morena durante el periodo del presidente López Obrador, fallaron. ¿Fracasó la política, Chucho? Pues yo creo que es una forma de decirlo. Yo creo que es también en alguna medida pues la consecuencia de este acercamiento de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum a la Coordinadora Nacional de Maestros. Creo que la reversión de la reforma educativa tuvo como efecto el darles mayor poder, aquello que había ganado la autoridad educativa, lo que fue, pues a mi juicio, fundamentalmente una reforma política de la educación, se echó para atrás y creo que estamos viendo la consecuencia de estas concesiones al mundo sindical de los maestros en este caso, ¿no? Sí, porque la coordinadora no ha cambiado. La coordinadora sigue siendo lo mismo, es una constante. Lo que ha sido variable son los gobiernos, las reacciones de los gobiernos. Y en este caso, pues a ver, los gobiernos van y vienen, pero la coordinadora ahí sigue. Lo que me parece interesante es esto que dice Blanca, que su pliego petitorio es irrealizable. Sí. O sea, lo que están pidiendo no nos alcanza el dinero, no puedes derogar la ley del ISSSTE y luego volver el retiro de otra manera. No hay dinero para eso. Entonces, es interesante porque la presidenta está ante un pliego petitorio que no se puede realizar. Y eso es lo... ¿Cómo te destrabas de ahí? Y yo admiro mucho la capacidad administrativa de Sheinbaum y su capacidad para aterrizar proyectos de gobierno y la seguridad y Trump y las medicinas, y todos sus proyectos tienen un orden, no sé qué, pero operadores políticos y reflejos políticos le faltan y le falta alguien que le pueda frenar esto. Lo que dice Blanca es clarísimo. Todo el sexenio de López Obrador no hubo broncas con la... Hubo bronquitas, pero... Sí, nada. Y aquí a Claudia yo creo que le ha faltado un conjunto de operadores para... Aunque hay una continuidad. Leticia Ramírez operaba desde el sexenio pasado, que fue la secretaria de Educación. Javier, ahora último comentario. Yo no diría que son aliados. La CENTE realmente nunca tiene aliados. Apoya a distancia, con mucho cinismo. Es también un grupo muy ideológico. No todos, pero sí hay un componente ahí adentro de gente muy radical, muy ideológica, que sí cree que lo que hay que hacer es acabar con el capitalismo, por ejemplo. O sea, no es el global, no es una broma. Quiero insistir, sí global. El global. Están en la lucha, O sea, sí es ese perfil de grupo. Y en ese sentido es difícil hablar del fracaso de la política porque en parte
parte operan Eso es en el margen y a veces fuera de la política. Entonces, por eso son un grupo tan difícil de negociar. El CENTE, con eso sí puedes negociar, con eso sí puedes tener aliados, etcétera, etcétera. Pero la CENTE es una cosa muy distinta, ¿no? Bueno, pues los que sufrimos, hermanos, los que sufrimos somos los chilangos, que de verdad, cómo nos la han hecho. Qué duro. Duro, muy duro. Gracias, Blanca, gracias, Chucho, gracias, Ana Laura, Javier, muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches.